tú. Gracias, Señor, por la paz, la tranquilidad que nos da de nosotros sentir, Padre, que tú eres nuestro Dios. Esa confianza que solamente tú puedes dar a cada uno de tus hijos, el amor que tú pones en nosotros. Padre, estamos aquí para pedirte ahora por estos servicios que vamos a tener, tanto la escuela dominical como el culto de adoración, que tú estés con nosotros, que tú también, Señor, utilices a nuestro hermano José Luis en la predicación de hoy, y este tiempo de escuela dominical, Señor, que seas tú quien estés con nosotros. Que podamos, oh Dios, recibir dirección tuya, que las palabras que salgan, oh Señor, sean tuyas también, para que nosotros podamos ser edificados y crecer en tu gracia. Padre, queremos servirte porque conocemos, como estamos estudiando aquí, de que tu iglesia es una sola. Nosotros somos los que nos confundimos y traemos tantas variantes y tantas confusiones cuando tú eres uno. Pero lo bueno es que tú lo sabes y sabes, Señor, cómo cuidar y dirigir tu iglesia. Ayúdanos a nosotros a poder ajustarnos a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dirígenos, oh Dios, guárdanos y protégenos para que podamos servirte con toda integridad. Señor, te lo pedimos a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracia siempre. Amén. Epa. Good morning por la mañana. Frito, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí sabemos que hace frío, ¿verdad? Este es un lugar de invierno. Deberíamos estar acostumbrados, pero yo no sé por qué es que nunca nos hemos acostumbrado, ¿no? Tenemos personas que han nacido aquí y lo veo también que no se acostumbran al frío. Pero viene el calor, sí, hay molestias, pero se acostumbran fácil al calor. Nosotros los caribeños entendemos lo que es eso, pero también sabemos adaptarnos. Y a mí me gusta este clima. Gracias a Dios que llegué a un lugar donde sí me gusta. La nieve no me gusta mucho, porque resbalan los vehículos y esas cosas. Pero nada, a todos se les busca sus cosas buenas. Ayer me divertí mucho cuando estaba mirando creo que aquí sí, en la misma 44, a unos jóvenes llenos de carros, esos llenos de carros, y cuando veo, estaban descendiéndose en la nieve y pasándola. Y dije, wow, qué bien. Bien, hermanos. Vamos a leer el párrafo 4. Y después de esto, si es posible, yo quiero ver si los hermanos tienen preguntas con respecto a este tema de la iglesia. Me hubiese gustado tener a Francisco aquí hoy y a todos los demás, pero yo creo que el grupo que está acá también es bueno para hacer las preguntas que ellos consideren necesarias con respecto a este tema tan importante sobre la iglesia. Pero vamos a tener presente este párrafo. ¿Alguien quiere leerlo, ayudarme a leerlo? El párrafo 4, que es el párrafo que vamos a comenzar hoy en este nuevo año. ¿Quién quiere leerlo? ¿Quién no? ¿Quién me ayuda con eso? Despertaos. No, muy lento. Ya estoy listo para leer. Sí. Oh, ¿oíste, Luis? Y tengo mi oración. Está tremendo, ¿viste? Sí, porque también él quiere saber cómo estar seguro. Perfecto. Tremendo. Oye, no encuentro el libro. ¿Dónde encuentran? Aquí, el 26.4. Sí, el 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden y el gobierno de la iglesia
está suprema y soberanamente investido, no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Es interesante, hermanos, recuerden, estas palabras fueron escritas en el siglo XVII, ¿no? Y los conflictos que allí estaban sucediendo era con este enfrentamiento a lo que se estaba enseñando, a lo que yo hoy sin ningún miedo puedo decir que es la iglesia papista, porque más que otra cosa es la iglesia papista. Porque tú puedes hablar de Cristo y no hay problema. Puede hablar mal hasta de María, incluso, que tanto la alaban y la ponen. Pero si tú hablas en contra del Papa, ahí hay un problema. Entonces era el enfrentamiento que tenían, porque trataban de instruir a las personas de que ese no era el criterio bíblico establecido en la palabra de Dios, donde se hablaba de que había que tener el cuidado de mirar al magisterio para que el magisterio interpretara, y entonces después de esa interpretación ya teníamos lo correcto, porque esa interpretación, cuando venía de esa autoridad, venía directamente del Espíritu Santo. Entonces la pregunta era, bueno, entonces el Papa es infalible. No, solamente en ese momento donde él habla es cátedra. Entonces tenemos a un ser infalible donde los demás infalibles lo han reconocido como ser infalible. ¿Sí me entienden? ¿Cómo solucionar eso? Bueno, eso ya lo tenemos por tradición. Ok, pero ¿dónde está la tradición que me diga que eso viene directamente de Dios? Porque todo lo que el pueblo de Dios debe hacer, debe asegurarse que está dirigido por la palabra de Dios. Esto se convierte a lo largo del tiempo en una filosofía, porque no es más que eso, una filosofía, un hablar, un decir, que luego se adopta como si esto formara parte de una instrucción directa de Dios. Resulta que no encontramos nada que diga que hay una autoridad terrenal que determinará cuándo las cosas son correctamente escritas, correctamente interpretadas. Esa es la interpretación que tenemos porque lo dijo la autoridad máxima inspirada por el Espíritu de Dios. Y nos acusan a nosotros de que nosotros no tenemos un magisterio que nos interprete. Y nosotros decimos, es que realmente no lo necesitamos, aunque sí tenemos un magisterio. Y el magisterio es el que se establece exactamente en la misma palabra de Dios. Todo lo que sacamos para nosotros dirigirnos está en la palabra de Dios. Y nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. ¿Se recuerdan ese versículo? Y útil para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia. Entonces tenemos una dirección, el magisterio. Ahora vienen los hijos de Dios, los que Dios ha llamado a ver qué es lo que Dios tiene para con nosotros a través de la Escritura. Todos ahora entramos en ese estudio, en ese análisis, y vemos cómo Dios ha estado cuidando esas enseñanzas que siempre van a permanecer a través del tiempo. Las enseñanzas que vienen de Dios deben ser vigiladas, y eso sí es la tradición que nosotros creemos. Vemos a las iglesias escritos, hombres de Dios habiendo hablado, cometiendo los mismos errores que hoy cometemos hoy entre todos, pero hay los principios bíblicos y establecidos de lo que Dios quiere que se vea y se crea, han permanecido a través del tiempo. Lo que indica que Dios ha estado cuidando su palabra, ha estado cuidando su iglesia a través del tiempo. Ahora, eso necesita estudio.
va a necesitar estudio personal de todos los hijos de Dios que pertenecen a la iglesia de Cristo, y a esos hombres que Dios ha puesto ahí van a tener que mantenerse en un estudio constante de la palabra de Dios, porque cada congregación local, si ustedes van a notar que si se dejan en manos de los hombres se corrompen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay que ir constantemente a la palabra de Dios para estar vigilando qué es lo que se ha estado perdiendo, qué es lo que no estamos haciendo en estos tiempos, para luego llevar la congregación, la iglesia, que es la de Cristo, a lo que es la instrucción de la palabra de Dios, no a tradiciones humanas, no a la confianza de alguien que para decir que sus palabras son inspiradas, él tiene que ir y prender un switch. ¿Se entiende? Prendo un switch y digo, ahora sí, esto es ex cátedra, porque lo que voy a decir es inspirado del Espíritu de Dios. Ahora tú revisas la historia y muchas de esas ex cátedras han estado corrompidas y luego tienen que ser nuevamente evaluadas. Sí, digo corrompidas porque no van de acuerdo a la palabra de Dios, pero fueron dichas por alguien que en ese momento fue infalible. ¿Qué me muestra eso? Que el hombre no es el infalible. El infalible es la palabra de Dios. Las tradiciones son sumamente importantes, nos enseñan, nos instruyen. Nosotros no rechazamos las tradiciones, pero las vigilamos a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros le llamamos sola escritura. La palabra de Dios es única, es la que nos da luz, pero no rechazamos todo lo que ha estado pasando en estos siglos para decir, no, ahora yo vivo en este siglo y ahora estoy yo voy a interpretar, porque estaríamos constantemente rechazando lo que Dios ha estado cuidando para yo traer mis propias interpretaciones. Eso es lo que ha traído tantas interpretaciones en estos tiempos, porque no respetamos lo que Dios ha estado cuidando. Mi hermano, ¿cómo se lo pongo? En este mismo momento, ahora, hay personas predicando en diferentes lugares. Y es posible que en su escuela dominical, en los estudios, se estén enseñando cosas que no son correctas, que no son de la palabra de Dios. Pero tal vez es una iglesia en la que usted ha asistido y ha estado confiando en ella por mucho tiempo. Varias iglesias pueden estar, otras van a estar en lo correcto, enseñando puramente. Esas iglesias van a tener que ser corregidas a veces por los mismos hermanos que están sentados ahí, o por otros hermanos que se han dado cuenta que en esa congregación están pasando enseñanzas que no son correctas y tienen que ser corregidas, pero todo el tiempo mirando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias pueden corromperse si se descuidan de lo que es ir a la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo la Reforma. Vio que la iglesia se había corrompido tanto que se habían convertido en movimientos políticos, incluso donde entre ellas se hicieron una tremenda división, donde ambas se han llamado católicas. Me refiero a la ortodoxa oriental, la griega, y luego la occidental en el 1054, para no equivocarme. Eso se divide. Y mi hermano, cuando tú analizas todo lo que pasó ahí, fue simplemente político. Lo que pasa es que esta gente del occidente fueron bastante astutos, ganaron mucha fuerza, tenían mucho poder y minimizaron a lo de la parte oriental, los cuales guardan un gran rencor hoy en día. Mi hermano, esas dos iglesias no se van a unir nunca, aunque pretendan ellos. ¿Por qué? Porque el asunto es político. El problema fue que cuando se proclamó allí aquel papa como infalible, ellos no podían aceptar eso y se quedaron con 7 concilios de los de atrás, y los demás concilios nunca han sido aceptados por la iglesia ortodoxa. Mirando todo ese conflicto de cómo la iglesia se fue corrompiendo, se ha ido corrompiendo, haciendo lo que ellos han querido, metiendo el paganismo hasta más no poder, con tal de ganar personas, se metieron incluso lo que tenemos hoy como María es exactamente la figura de una diosa de esos tiempos, las vestimentas y toda. ¿Para qué? Para ganar al mundo pagano.
Y esas adoraciones que nada tienen que ver con lo que Dios ha establecido, hoy permanecen. Y un sinnúmero más de dogmas. ¿Saben lo que son los dogmas? Un dogma es: esto no se toca, pase lo que pase. No puede ser cambiado. Al ver todo esto, dice, no, es que ya, en verdad, no podemos cambiar todo esto porque lo hicieron dogmas. Sin embargo, vamos a la Escritura, que es nuestro soporte, nuestra base, y no me da autoridad para yo hacer esto. Sí, pero lo hemos hecho por tradiciones, porque esto fue lo que realmente por inspiración de Dios recibimos como ex cátedra para que la iglesia lo haga. Hermano, no necesitamos a un hombre infalible. Necesitamos el cuidado de Dios, porque nada que ha sido entregado en manos del hombre ha sido perfecto. Pero eso es desde Moisés. Y Dios nos ha estado enseñando, ¿cierto? Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, llamado a guiar a un pueblo. La verdad que todos quisiéramos ver a Moisés, ¿no? Quisiéramos encontrarlo, todos estaríamos buscándolo en el cielo. ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está Moisés? Un hombre de Dios que supo entender lo que era tener paciencia con un pueblo que hasta el último momento de su vida, hasta el día de hoy, ha sido rebelde. Y Moisés allí también falló. No pudo entrar a la tierra prometida porque falló. El hombre es falible. Todo hombre va a ser falible. ¿Se entiende? Debemos entender de que no podemos entregar nada en manos de los hombres. Las 7 iglesias de Apocalipsis tuvieron que ser corregidas por Dios mismo porque eran iglesias locales. No hay una sede que es la única. Entonces acostumbraron al cristianismo a ver la iglesia de Cristo como si fuera una iglesia local. Por eso es que el sesgo es tan grande que tú le hablas a cualquiera de estas dos, porque yo la considero secta, en mi parte, por lo que yo he podido estudiar, tanto la de Oriente como la de Occidente. Tú le hablas de iglesia y ellos dicen, no, nosotros somos la iglesia. La ortodoxa es más fuerte todavía que la de Occidente, porque dice que nadie se va a salvar si no es mirando a la fe ortodoxa. Ellos son todavía más fuertes. Los demás dicen, no, tenemos un purgatorio, que posiblemente algunos tienen que ser limpiados, que no tenemos seguridad de que vamos a ser salvos, y inventan un sinnúmero de cosas como dogma que nada tienen que ver con la Escritura. Entonces, mi hermano, cuando nosotros vamos a este texto, nos damos cuenta de que en verdad ellos estaban peleando, este párrafo, peleando para que las personas entiendan de que hay que ir a la Escritura y que lo que se ha estado enseñando ahora en la iglesia no es lo que Dios quiere que se haga. La batalla fue grande, muy fuerte hasta el día de hoy. Eso continúa. ¿Por qué continúa? Hermano, porque el problema es político. Más que nada, poder siempre ha sido político. Y a mí no me causa ningún problema decir esto, porque eso está ahí. Lo vemos. Abrimos cualquier página para ver en qué está la sede en Roma y vemos que está llena de movimientos políticos, reuniones políticas. Todo es buscando cómo ayudar a la humanidad, pero con los gobiernos, lo que ellos dicten, qué es lo que tenemos que hacer. Todo van detrás de una sola cosa. Y no le importa lo que la gente haga. Ustedes son nuestros, no importa lo que ustedes hagan, no te cuidan, no te protegen. No, ellos protegen a sus sacerdotes, porque eso sí les interesa, porque solo quieren mantener cuidado ahí. Y si tú no haces lo que nosotros queremos, entonces te comulgamos y te sacamos. Pero la persona en sí, el miembro como el miembro, no, hagan ustedes lo que quieran, no hay problema, no te cuidan. Ahora se ha levantado un movimiento carismático, que en verdad este movimiento carismático tú lo ves, y mi hermano es un servicio pentecostal si tú sacas todos los elementos que hay allí envueltos en cuanto a esas cosas paganas que ellos han introducido en la iglesia. Si tú sacas todo eso, tú tienes un servicio ahí pentecostal, o un servicio muchas veces de esa adoración que es tremenda, y hasta te edifica con la manera en que ellos hablan. Porque han tenido que copiar del cristianismo, porque están vacíos. No hay fuerza, no hay gozo. Porque no reciben nada, van y te sientan y te dicen lo mismo todo el tiempo.
Por eso que ellos dicen que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido por el llamamiento, el establecimiento y el orden y el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. No puede directamente no puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido. ¿Ve cómo ellos iban directo? Porque ese era el problema. Sino, decían ellos, que él es el anticristo. Y es aquí donde yo no sé cómo se fueron tan lejos, ¿no? Yo no puedo decir eso. No porque él sea bueno ni califique para eso, sino porque no hay una autoridad para decir eso. Pero su convencimiento era tan grande de que aquella iglesia estaba tan mal y tan alejada de Cristo, que teníamos la libertad de decir el anticristo en aquel momento, en esa ardua batalla, sí podía decirse, porque eso es lo que veían. Habían ido a la escritura, habían analizado tanto y se habían dado cuenta de que era tan corrompida la iglesia que no había otra cosa que decir. Es que este hombre es el anticristo. Bueno, en un sentido es anticristo porque él mismo se proclama como el intermediario. No te necesitamos, Cristo. Yo soy ese intermediario aquí en la tierra. Yo soy quien hago el papel de Dios aquí en la tierra. Aquel hombre de pecado e hijo de perdición, refiriéndose al anticristo, que se enlaza en la iglesia contra Cristo, por eso es anticristo, según ellos lo veían, y contra todo lo que se llama Dios. Oye, pero era fuerte, era una guerra muy fuerte. Las cosas han ido como bajando, y aunque no deberíamos bajarlo, porque muchos, al ver que ellos ahora, después de habernos llamado hereje, ahora nos llaman hermanos separados, ay, ya nos quieren más, ellos son más buenos, ahora sí, bueno, somos hermanos separados. No, te desprecian igual, no te creas. Porque es el problema, es que mi iglesia es la que salva. Y cuando yo tengo ese concepto, yo lo que quiero es que tú vengas a mi iglesia. No porque quiero tener una hermandad contigo. Por eso son hermanos que se separan de la verdadera iglesia. ¿Se entiende? Ahora yo quiero, mi hermano, que ustedes vean si es posible que ustedes tengan algún tipo de opinión en todo lo que hemos estado hablando aquí por mucho tiempo antes de leer los versos. Y como dicen en inglés, who breaking the ice. ¿Quién se atreve a romper el hielo y decir algunas palabras arriesgadas? Defina para usted, como primera pregunta, ¿qué usted entiende por sola escritura? ¿Qué usted entiende por sola escritura? La iglesia de la cual hemos estado hablando y criticando, ellos no creen en sola escritura. ¿Por qué? ¿Por qué no creen en la sola escritura? Vamos a ver si ustedes están entendiendo lo que aquí hemos estado diciendo. Allá. Porque a ti mismo, como ahorita has estado explicando, desde un principio ellos no usaron la Biblia como único instrumento de Dios para hacérselo ver al mundo, sino que ellos fueron corrompiéndose y añadiendo más libros que no tenían nada que ver con la Biblia, que no era Cristo el centro de todo, ni Dios. Entonces con el tiempo ellos fueron corrompiendo, pero se fueron alejando de Dios. Al final no saben ni quién es Dios. Otra pregunta, ¿cómo ellos pudieron entonces introducir todas esas enseñanzas que ellos dieron a la iglesia? ¿De dónde las sacaron? Pues es que en ese tiempo, como ahora, pues hay gente que hay gente buena y mala, y hay gente que, aunque esté allá arriba, como usted dice eso del Vaticano, como nosotros, viendo por lo mismo, cómo nosotros podemos ver que ellos tienen hasta su propio banco.
y tantas cosas malas que han hecho. Entonces, pues, ¿quién los ha orillado allá? El diablo es el que los ha orillado a hacer ese tipo de cosas. Sí, pero ellos no tuvieron el Vaticano todo el tiempo. Eso vino después por negociaciones con las mismas autoridades para que dejaran un pedacito ahí. Eso es otra historia. Pero ¿cómo es posible que esto se hiciera tan fuerte que tú vas a los dogmas que ellos tienen y tú no lo encuentras en las escrituras? Sin embargo, ellos no negocian estas enseñanzas dogmáticas que ellos tienen. Como por ejemplo la veneración de imágenes. Ellos dicen que no es idolatría, sino una veneración y esas cosas. Pero que la veneración significa una cosa y en la práctica no se parece a una veneración simplemente. Porque veneración es reconocimiento de esos personajes. Y hermano, no se engañen, tú puedes tener, pero vamos a suponer que nosotros tengamos la imagen real de Pablo. ¡Wow! Mira la imagen de Pablo, la tengo aquí, yo la puedo poner en mi casa. Ahora, el problema está cuando yo le prendo una vela, cuando yo le digo, Pablo, dame aquello, porque eso significa endiosar a Pablo, un derecho que Pablo no tuvo ni nunca proclamó, ni tampoco María. ¿Entiendes? Ellos tomaron esas imágenes y entonces dicen, no, es solamente un reconocimiento, pero es que le estás pidiendo. Es que, si ustedes analizan, hicieron de María una diosa, donde ella es intercesora de Dios. Es un dogma. Bueno, es un dogma. Yo creía que no era un dogma. Dice, pero no, es que no es un dogma. Me pongo a investigar y es un dogma. Es que María es intercesora y nadie puede violar eso. O sea, el único intercesor aquí es Cristo, y es lo que vemos en la palabra de Dios. Sí. ¿De dónde sacan todas las enseñanzas? Mi pregunta sigue en pie. Esas son enseñanzas de hombres. Y nosotros como borregos siempre nos dejamos llevar. Y no vayamos directamente a los católicos romanos. Vayamos a José Smith. ¿De dónde saca las enseñanzas José Smith? ¿De dónde las saca? Bueno, entonces, pero aparece en persona. Y por eso el caso que te habla solo la escritura, la gente no se quiere apegar a la palabra de Dios porque le declara su pecado. Y dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Claro. Y se mencionó todo lo que enseña eso. La palabra de Dios te toca tu pecado y te dice para redarguir, para enseñar, para corregir. El ser humano no quiere ser corregido. El ser humano no quiere ser instruido. Lo que quiere es escuchar fábulas de hombres. Entonces, toda esa profecía que se escribió dice que fueron traída por el Espíritu Santo a voluntad humana y la escribieron, pero fue el Señor que la inspiró. Y por eso es que sola la escritura, que nosotros nos guiamos mayormente por la palabra de Dios, porque fue inspirada por Él y fue el creador de todas las cosas. Que tengamos libros seculares, sí podemos tenerlo, pero tiene que estar apegado a la palabra del Señor y no traer enseñanza, porque un ejemplo, hablamos de los católicos romanos, enseñanza que vienen, ellos mismos tienen nuestra Biblia y puede decir, no te harás otros dioses, no darás más imágenes, pero ellos lo tienen todo. Entonces, es el que se contradicen. Pero por eso le digo que somos borregos, porque si lo dice la palabra y ustedes no obedecen esas cosas, de nada está siendo tú edificado en sí. Entonces, es algo que y va a pasar, porque el Señor ha dejado que todas esas cosas pasen. Es interesante, fíjate. Tú acabas de decir algo que es cierto, y es que está en la Escritura, dice que no debemos hacernos imágenes, no podemos adorar a otros, hacernos dioses. El problema está en que cuando tú hablas con ellos te dicen, pero que no estamos haciendo eso. Demuéstrame que nosotros estamos adorando un ídolo, porque para ellos un ídolo era lo que tenían los paganos, que no tomaban una figura celestial, sino una que ellos mismos se imaginaban. Ellos tomaban a un buey y lo hacían un dios. Tomaban a un personaje cualquiera que era salido de entre ellos mismos y lo hacían un dios, pero que no eran personajes directamente de Dios.
Entonces dice, si ellos iban y adoraban a uno de esos dioses paganos, entonces ellos ahí sí estaban siendo idólatras. Eso es lo que ellos te van a explicar. De tal manera que nosotros sí podemos tener imágenes y simplemente reconocerla y venerarla. Es que sí. Mire qué complicado. Aquí la veneración es válida. Reconocer y dar gracias, Señor, gracias inmensas te damos a ti por Pablo. Y mira, tengo aquí, como dije, ya apareció la figura exacta de Pablo. Estamos aquí inventando. Qué bien, la tengo aquí en mi cuarto. Pero es la figura de Pablo. Y tú agradeces al Señor que ese hombre haya hecho tanto por la iglesia de Cristo. Pero tú no miras, tú no vas a ese cuadro y tú lo santificas y tú dices, no me lo toque por parte porque esto es lo máximo que yo ya haya podido tener. Este hombre aquí cuida mi hogar. No es un cuadro, es una figura. No va a hacer nada. Es algo que no se mueve, es algo que no tiene movimiento ninguno. Pero nos enseñan a través de esa veneración a adorar. ¿Por qué? Es que había demasiado interés en ganar, en parecernos a los paganos. Fíjese que desde el mismo siglo II eso viene caminando, ajustándose a lo que eran las adoraciones paganas para traerlo a la iglesia, y fueron muchas batallas, igual como hoy la iglesia sigue batallando para que no se corrompan ni se dañen, ni cosas que Dios no ha dicho se adopten. Pero aún sigue pasando. Seguimos metiendo en la iglesia cosas que Dios no dijo. Pero es que esas personas adoran de esa manera. Ahora, si nosotros traemos un personaje bíblico, lo colocamos en la iglesia, hacemos una imagen, ellos se van a sentir atraídos, porque van a decir, es que se parecen mucho a nosotros. Eso es lo que me llega a la mente. Había que ganarlo de una manera o de otra, pero contradiciendo todo lo que Dios nos dice. El pueblo comenzó adorando a esas imágenes. Mano, hay gentes que lloran frente a esas imágenes. Hay gente que no, que eso es un asunto que si le ponen la mano es terrible. No, y si usted ve lo que hacen los ortodoxos, esa iglesia ortodoxa, ¿tú sabes lo que es como tomar un pie ya putrefacto, guardado, entrarlo en un agua, ese pie de alguien que fue un santo, que no sé dónde lo encontraron, pero lo presentan, ese pie, no sé cuántas veces al año lo hacen, lo llevan, y la gente en fila desesperada para coger un poco de esa agua, porque esa agua es bendita, porque ese pie fue entrado ahí. ¿Usted está mirando lo que está pasando? ¿Usted haría eso? Para ellos tener esa agua y rociarse un poquito, pero es una fila tremenda. Eso está ahí en el internet, lo puede encontrar. Usted puede buscar ritos de la iglesia ortodoxa, no lo estoy mintiendo, y va a encontrar si es verdad o no. Por ejemplo, usted dice, ponemos a Pablo y él ha hecho mucho por la iglesia. Mire, no se puede venerar hombres por encima de Dios, ni Pablo, porque ¿quién guió a Pablo? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Porque ellos podrían decir, bueno, ustedes adoran a Pablo, a Pedro. Nosotros podríamos hacer lo mismo con María. Pero idolatrar no, pero la veneración es lo que nosotros hacemos cuando reconocemos, gracias Señor por el apóstol Pablo. Eso es una veneración. Sí, porque al final de cuentas es un don de Dios. El don, porque nosotros estamos en pie y venimos aquí, es porque el Señor nos trae. Porque no hay uno, dice Romanos, bueno, ¿no? Entonces lo mismo se podría decir con María. María dijo, bueno, pero ¿quién utilizó a María? El Señor. Pero ella en Lucas dio gracia y dio señalamientos que adoraran al Señor. Y al final de cuentas también cuando el vino y esas cosas, es lo que dijo ella. ¿Tú sabes? Entonces, al final de cuentas es la sola escritura, como dije al principio, guiarnos por ella, que las personas que el Señor ha utilizado y le ha dado ese don, bueno, es bonito hablar, pero fue el Señor que lo utilizó al final de cuentas. ¿Sabe? Porque usted sabe que nadie va a seguir al Señor si el Señor no pone en su corazón. Porque somos malos, dice el Señor. Nosotros vamos a escoger, y aunque el Señor haya puesto eternidad en nuestro corazón, y eso es lo que nosotros hemos
recreado ahora. El Señor nos puso eternidad y Él ha ofrecido eternidad. Pues nosotros, Él nos abre esa luz. Y por eso nosotros, por la gracia de Él, seguimos, porque Él puso eternidad y vimos lo que Él nos ha ofrecido, que es real. Entonces eso nos hace a nosotros con más gozo apegarnos a la palabra de Dios y vemos que es verdad, que no es lo que dice Elena G. de White, José Smith, hombres falibles que van a fallecer y nunca van a hablar de Él. Y estuve hablando con alguien ayer de personas que fallecen, personas que han escrito libros. Todas esas cosas ya la persona se ha olvidado con las décadas que pasan, pero la palabra de Dios permanece igualita. Entonces, es algo que... Okay, Miguel quiere hablar, pero yo quiero, mi hermano, que nosotros definamos bien, aunque duremos el tiempo que nos queda aquí, porque es importante entender lo más claramente posible lo que significa sola escritura. Este término que creo que podamos entenderlo hoy, porque veo que todavía no estamos tan claros en algunos puntos. Entendemos de que la palabra de Dios es lo máximo, de que ella es infalible, pero ¿por qué el término sola escritura? Incluso el término sola escritura ni siquiera es un término que tú lo vas a encontrar en la Biblia, sino que es una definición, es un concepto que nosotros debemos tener claro, y fue lo que se trae en la Reforma: sola escritura, así como sola fide, sola gracia. ¿Se acuerdan de las 5 solas? Eso fue lo que se definió en la Reforma. Cuando tú lo analizas, tiene que ver de dónde salen estos términos. Bueno, es que salen de la misma palabra de Dios, de la misma práctica de los apóstoles, de la misma práctica de los hijos de Dios, que querían permanecer en lo que Dios había dejado escrito, y que nada de lo que estaba escrito podía ser violentado por tradiciones. ¿Se entiende cuál es el problema? Sola escritura es un enfrentamiento contra la palabra de Dios escrita y las tradiciones. Ahora sí, partamos de ahí para darle una pista para ver a dónde podamos llegar y saber dónde están ustedes con respecto a este tema. Miguel. Y que ahorita usted dijo que sobre de esta iglesia que hace eso del pie, que la gente va y se pone ahí en fila, y usted hizo una pregunta y dijo, ¿nosotros lo haríamos o todo el mundo lo haría? Algo así hizo la pregunta. Sí, me atreví a hacer eso. Pues honestamente todos lo haríamos, porque gracias al Señor Él nos trajo su palabra y él su Espíritu Santo trabajó con nuestro corazón, porque no más se trata de ser pie, se trata de que hacemos otras cosas y no venimos a la iglesia, no solamente pensando en eso que está haciendo la iglesia en ese momento. Pues estoy entendiendo muy bien. Lo que estoy diciendo yo es que cuando el Señor no ha trabajado en mi corazón, yo no pongo mis ojos en Dios, yo las pongo en otra cosa. Oh, tú estás diciendo que sí somos capaces de hacerlo. Somos capaces de hacerlo. Que no sea de eso específico, pero de cualquier cosa. Sí, ok. O sea, no de eso específico, pero somos capaces de otras cosas. Sino en cualquier otra cosa, porque el Señor no ha cambiado nuestro corazón. Hay que cuidarnos. Sí, eso entiendo. Ajá, entonces sí lo haríamos, porque cuando no conocemos al Señor haremos eso y otras cosas más, y ponemos en segundo lugar a nuestro Señor. Sí, ya se te entendí. Ahora, volviendo al tema de María, ahorita José Luis estaba diciendo de lo de las bodas. Ella, María le dijo claramente al Señor que el vino se terminó, queremos más. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué quieres conmigo si no ha llegado mi hora? Y después le dice, hagan lo que Él les manda. Si María ahorita estuviera viva, le dijera lo mismo, haga lo que Cristo dice, no lo que yo digo, lo que Él dice, porque ella reconocía que Él era Dios y ella sabía que ella era una pecadora. Entonces es el ser humano, el hombre que no tiene entendimiento de la palabra, y como dice él, somos unos borregos que hacemos caso a todo lo que nos ponen enfrente, pero no analizamos. Claro, cuando tú estudias quién es Dios, que nunca podremos nosotros llegar a entender quién es Dios, es el único ser omnipresente. No hay manera ni da cabida a que ningún ser creado pueda pensar en algún momento
ni en la eternidad, ni ahora, nunca pensar que es omnipresente. Pero observen cómo se arrodillan las personas frente a una imagen. En cualquier lugar es como si fuera omnipresente. Y le piden: tú que conoces mi pensar, oh María, mi madre querida, te pido que me ayudes. Como que ella te está oyendo, escuchando millones de peticiones en diferentes lugares. Eso solamente lo puede hacer Dios, porque eres el único omnipresente. Nadie, por más que Dios nos dé a nosotros en el cielo, por más regalo, jamás seremos omnipresentes, porque somos criaturas. Siempre vamos a ser criaturas de Dios. Por eso es que la gente no entiende quién es Dios. Y cuando el hombre, como dije la semana pasada, cuando el hombre antepasada, no la próxima, la última, que cuando el hombre intenta tratar de definir a Dios, termina negándolo, porque no hay manera de definir a Dios. Dios es el todo y punto. Digo, pero hay un punto muy importante que Miguel acaba de mencionar, pastor. Que mientras el Señor no trabaje en nuestros corazones y nos quite esa venda de los ojos y nos dé una vista espiritual, las personas no lo van a entender. Así es. Tristemente podemos decir muchas cosas, podemos hablar muchas cosas, como hablaba ayer con unos hermanos. Solamente lo puedes entender cuando el Señor te ha llamado en arrepentimiento y cuando Él ha obrado en tu corazón. Es cuando tú puedes hablar el mismo lenguaje. Es increíble. Porque, sabes, lo tienes que vivir para poder entenderlo. No es algo que se puede explicar con palabras, porque te dicen, ¿de qué estás hablando? Lo tienes que experimentar, lo tienes que vivir para tú saber de qué es. Definitivamente. Y es solamente el Señor el que lo puede hacer. Como dice Miguel, antes de venir a los pies de Cristo, todos nosotros éramos capaces de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el Señor no había trabajado en nosotros. Yo fui una de esas personas y yo he dado mi testimonio, que me arrodillaba ante las imágenes. Porque no sabía. Sí. Y lo hacía con un corazón, que... No, mi hermano, o sea, hay gente sincera, honestas. Porque te lo inculcan desde pequeño, porque es una tradición que tienes, pero en realidad no conoces al Dios que sirves. Ni sabes quién es, hasta que Él tiene misericordia de nosotros y nos llama, es que nosotros podemos experimentar eso. Y que incluso, mi hermano, ¿quién no se ha preguntado aquí? La fe, por ejemplo, preguntado, ¿por qué yo creo? ¿Por qué tengo fe? ¿Cómo es que yo tengo que creer? Porque no hay una manera, no hay una razón. Porque si llevas mi fe a la lógica, tú vas a decir, pero es que no puedo entrarla ahí. Pero creo. Obra de Dios. Dios te dice, tú creerás. Y aquí eso no significa, para usar esta palabra de Luis, porque Luis me corría mucho, borrego, ¿no? Dicen, no somos borrego. Sí, porque una vez viene gato aquí y me dice, no somos gatos. Bueno, está bien. Tremendo. Pero mi hermano, es que yo sé que no soy un borrego. Me doy cuenta, la fe es tan amplia que te amplía el panorama. Entonces ahora tú ves cosas que otros no ven. Todos aquí hemos pasado por la experiencia de sufrir por un familiar nuestro que no conoce lo que tú conoces. Dice, pero ¿cómo es que no puede entenderlo? Si yo lo veo tan claro. Pero yo acaba de decir la realidad. Es que no lo ven. Es que de verdad no lo ven. Y tú lo ves tan simple, tan sencillo. Y dices, pero es que no entiendo. Dios puso la confianza y la fe en ti, pero es que la fe no viene sola. La fe te amplía el panorama para que tú veas en qué tú confías. Que hay una razón por la cual confiar. Y tú lo ves tan claro cuando tú se lo expresas a otro, él dice, yo no sé cómo tú puedes creer en eso, porque eso es una locura. ¿Cómo tú puedes creer en un Dios que no existe? Yo creo en la nada. ¿Sabe qué? Hay muchos
dando explicaciones con argumentos científicos de que en verdad la nada es increíble. La nada es una cosa maravillosa, de que sí, en verdad la nada creó todo. Otros científicos dicen es que la nada no crea nada. Y esa batalla entre ellos mismos, no, porque sí, la nada. El problema es que esa nada, ¿sabe quién es? Es Dios. Pero no le quieren llamar Dios. Ese es el problema, es que la nada es Dios. Pero ¿cómo? No, es que no. Todo apareció de repente y es creado de la nada, apareció de la nada. Pero lo organizó bien perfecto, porque la nada es inteligentísima, tremenda la nada. La nada es nada. La nada es nada. Y están envueltos en un sinnúmero de locura que no saben cómo explicar eso. Dice, ya yo sé cómo todo ocurrió. No, es válido para los estudios, no se crean, no estoy aquí en una loquera. Pero es que no tienen de otra, no hay alternativa, que nos dicen, esto ocurrió 14 millones de años atrás. Entonces dicen, pues, ¿dónde sacan esos millones? ¿Tuvieron ahí alguno? No, es que por precisión científica te va llevando hasta ahí, es que esto no pudo haber pasado si no es en esa cantidad de años. Van a las capas terrestres, cómo van descendiendo y van analizando cada punto, cuántos años aquí. Estos son millones de años. Entonces colocan a cada especie en los años, en el tiempo que a ellos les parece necesario. Porque todo es hipótesis, no saben nada. Cuando tú le preguntas a alguien que sea honesto, entonces ya todo está definido. Lamentablemente no, todo es hipótesis. Todos los argumentos científicos actuales para tratar de ver quién es Dios son hipótesis. Entonces, tienen más fe que nosotros. Porque tienen que creer en una nada que no es nada, pero que al finalmente es nada, pero es inteligente la nada. Pero ¿qué es la nada? La nada es la nada y hace nada. Pero ella creó todo. La que no hace nada lo hizo todo. Y tú dices, pero ¿qué me estás diciendo? Tú te vuelves el que no sabe para dónde va. No, porque esto es muy científico. Ya me comprobé científicos. No se dejen engañar porque te hablan con tecnicismos y cosas bonitas. Ellos no saben. Porque la fe de poder creer y ver con amplitud la ha dado Dios, y es por eso que usted está aquí hoy. Y nos gozamos en Cristo, nos gozamos cantando las canciones, porque Dios puso en nosotros un querer y un hacer que no sabíamos de dónde ha llegado, no sabemos dónde ha llegado. Y esa convicción tan grande, ese amor, esa fe, mi hermano, todo lo que es moral, todo lo que el hombre hoy utiliza, todo eso ha sido dado por la nada. La nada nos dio todo eso. Qué inteligente es la nada. Pero mi amigo, es que esa nada, Dios, no se llama Dios, se llama nada. Hay que decirle que es nada. No, es que la nada no crea nada, principio lógico. Ellos mismos lo ponen. Mi hermano, mi tema aquí, antes de que nos vayamos, yo necesito saber por qué es que hay tantas personas diciendo, sola escritura no se puede, no existe. Muchos filósofos dicen exactamente eso, de que no se puede pensar en sola escritura para dirigir a la humanidad. Tenemos que ver las acciones del hombre. Aquí los hermanos sabiamente han dicho, no, pero que el hombre falla. Y comenzamos hablando de eso desde que comenzamos. El hombre siempre va a fallar. Y la iglesia debe estar siendo cuidada constantemente para no adoptar lo que el mundo nos ofrece. Porque aún con la Biblia en la mano podemos nosotros introducir cosas que Dios no quiere. Por eso es que siempre debe estar vigilando. Por eso es que hay tantas iglesias que tú le ves el mismo nombre y entre ellas mismas están divididas. Hay metodistas divididos, hay bautistas divididos, hay todas las denominaciones, todas, incluyendo incluso las sectas. ¿Por qué? Porque están en manos de los hombres. El hombre jamás va a encender un switch en un cuartito para decir, Señor, hoy necesito encender el switch para que tú me digas qué es lo que yo debo entender con respecto a este texto. Y allí sale aquel hombre, dice lo que... Ya, por el cátedra, esto es lo que hay que creer, porque encendí el switch ahí en 20 minutos y ya me dijo lo que este texto significa.
Ahí están todos, ahí sí cabe la palabra que Luis dice, ahí están todos los borregos. Oh, salió directamente, es cátedra de aquel hombre que es infalible. Entonces, por tradición hemos tenido que ver todo lo que el Papa ha dicho y ha hecho dogma, y por eso estamos creyendo hoy. Eso es lo que la iglesia debe creer. La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe creer esa. ¿Cuál iglesia? La que está en la sede de Roma. Porque ellos entienden el término iglesia como una iglesia local. Y para que toda la humanidad vaya a ello y se deje dirigir por lo que salga de ahí, entonces ya no hay que ver nada más. Ya lo dijo el ser infalible que tuvo 15 minutos de infalibilidad, y ahora tenemos que creerle esos 15 minutos. Porque déjenme decirle, ellos dicen que después que sale de ahí, ya él no es falible. Ya él no es infalible. Ya puede decir cualquier cosa y estar errado. Puede ir a un canal de televisión y decir cosas que no son, porque no, nada más es cuando entra a ese cuartito y recibe ese tiempo de infalibilidad. Entonces se registra todo lo que ha salido de ahí como infalible, y ahora hay que creerlo. La escritura no puede ser sola, sino que, según ellos, debe caminar junto con las tradiciones de la iglesia. ¿Sí ven? ¿Pero cuál iglesia? O esta que ustedes conocen, aquí esta sede. Los que están en Oriente, dice, y junto con todas las divisiones que también tienen lo de la iglesia ortodoxa, dicen no lo que nosotros creemos. Eso es lo que hay que hacer, lo que yo diga. Y entonces, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está la promesa de Dios de cuidar su iglesia y su palabra? Cuando Cristo se iba, le dijo a sus apóstoles, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Han leído ese texto? Cuidado con eso, porque lo dijo el Señor. Pero no se lo dijo a una iglesia local. Nunca le dijo, ustedes van a establecer una iglesia, y cuando esa iglesia se levante, todo el mundo tendrá que ir y obedecer lo que esa iglesia diga. No, mi iglesia. ¿Y por qué razón? Ustedes no han pensado, ¿por qué fue que él se dijo, él puso, yo seré la cabeza? Porque sabía que todo esto iba a pasar y que no se podía dejar en manos del hombre. Pablo tuvo que explicar lo que significaba Cristo como cabeza y la repartición de dones a cada uno de sus hijos para que lo pusieran en práctica, de tal manera que, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, todos van a ejercer sus dones y ponerlo en práctica. Y la iglesia de Cristo, que es universal, que es católica, que es de toda humanidad, en todas las regiones, en todo el mundo, Dios va a sacar a sus hijos, a su pueblo. Y esa será su iglesia. No es que hay una iglesia, una sede, y de aquí todo el mundo tendrá que universalmente aceptar esa iglesia, como dice la iglesia ortodoxa, que si no creen en ellos y no lo siguen, pues lamentablemente no se van a encontrar en el cielo. Porque sin ellos nadie va al cielo, son secta. La iglesia de Cristo es invisible. No es un nombre. Aquí podemos ponerle el nombre que sea. Y podemos terminar no siendo la iglesia de Cristo, para ponerlo más trágico. El nombre no me dice nada. Es tu vida, tu práctica, tu relación con Dios. Dios maneja su iglesia porque Cristo es la cabeza y nosotros solamente somos sus siervos. Solo la escritura es esto. Solamente es infalible la palabra de Dios. ¿Ustedes entienden el término infalibilidad? ¿Lo entienden todo? Claro. Que no tiene falla, no tiene errores. Nada hay que reclamarle. A pesar de todos los ataques que tiene este libro, y han tenido, sigue siendo la palabra de Dios. Ahora, cuando vamos a las tradiciones, aquí está el problema. No somos solo escritura, porque las tradiciones también son infalibles. ¿Sí ven? Es por eso que no podemos aceptar las tradiciones como infalibles. Mi pregunta, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Rechazamos las tradiciones? Es mi pregunta. ¿Rechazamos nosotros entonces las tradiciones?
Breaking the ice. Vamos a ver. Rompan el hielo, no se me queden callados, porque para mí esto es importantísimo aquí ahora. Es que las tradiciones son buenas. Ay, gloria a Dios, ya dijo alguien bueno aquí. Yo necesito oír eso. Ahora dime por qué. Bueno, es que hay tradiciones que se apegan a la verdad. Eso. Entonces, es buena seguirla, pero hay tradiciones que no están en la falibilidad de la palabra de Dios. Porque lo único infalible es la palabra de Dios, y cuando tú la filtras, dígalo quien lo diga. Mira, yo admiro mucho a Agustín, pero hay cosas que yo digo, no, espérate. No. De Tomás de Aquino, que hicieron muchísimo por la iglesia. Y yo veo como ellos estaban trabajando para que esa palabra de Dios ahí sea esclarecida y vista. Pero cuando yo observo que tanto Agustín como Tomás de Aquino fallaron porque se han salido de las escrituras, yo digo, pero aquí no está bien. Entonces sigo mirando la iglesia de Cristo, estudiando cómo han ido y cómo Dios ha preservado y te das cuenta que con la trayectoria del tiempo, Agustín y Tomás de Aquino han tenido errores, han fallado, porque lo que Dios ha estado preservando es esta enseñanza. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es una maravilla. Dios la ha cuidado, la ha protegido. ¿Sabe por qué? Porque sin la enseñanza de la Trinidad no hay iglesia. No hay iglesia cristiana. Y han venido diferentes enseñanzas por todos los lados, pero la doctrina de la Trinidad ha permanecido y tú lo observas. Sola escritura es simple, sencillo. Escudriña, lee todo. Puedes leer todo, puedes escudriñar todo y ver hombres de Dios ahí instruyéndote, ayudándote, y tú, eso que lees, eso que escuchas en video, ahora que están de moda los videos, tú lo filtras. ¿Dónde? Amén, gloria al Señor, eso es la escritura. Entonces tenemos una tradición maravillosa que hay que analizar, que hay que estudiar, porque la vamos a filtrar. Todo lo que aparezca en las tradiciones lo vamos a filtrar por la palabra de Dios. Porque el problema de las tradiciones es que tú te vas a encontrar con retazos de escritos que lo que hoy tienen ha sido cambiado más adelante. Lo que ellos tenían en una fecha dada, más tarde cambian esa tradición, varían, la transforman. Ellos dicen que no, que es un progreso, pero cuando tú ves el progreso no está, es una destrucción total de lo que antes se creía en esa tradición y que ahora es otra tradición, la misma tradición transformada. ¿Por qué? Porque lo que tú dejas en manos del hombre, el mismo hombre lo destruye. Y yo siempre lo hago esta ilustración. Tú dices, tú pones 10 personas en línea y le dices, mira, dile esto, repítelo. Y cuando tú llegas al número 10, tú le preguntas al que está allá, ¿qué fue lo que yo dije? Te va a decir otra cosa. Pero todo el mundo se fue transmitiendo lo mismo, supuestamente. No, lo pasa que lo fue diciendo en su manera. Dice, porque nosotros somos increíbles. ¿Qué fue lo que me dijo? Espérate. Ah, ya tengo la idea. Te da la idea. El otro dice lo mismo, pero ¿qué fue lo que me... tengo la idea. Cuando llega allá, el asunto fue ya destruido. Eso es exactamente como que alguien pidió la explicación de la relatividad, porque no la entendía, esa teoría de la relatividad. Dice, oye, pero ¿cómo te explico? Porque esto es muy científico, hay mucho tecnicismo. Y él empieza a explicarle, dice, mira, estoy exactamente como comencé. Bájamelo un poquito más, va como a mi nivel, ¿tú entiendes? Para yo entenderte, tú ves, el mío y el tuyo no es lo mismo. Así que, bueno, él hace un intento, comienza a recordar palabras para explicarle y traerla, y la pone un poco más bajita y dice, casi como que entendí ahora, pero todavía hay mucho tecnicismo. Y sigue explicándoles, bajando la teoría de la relatividad. Y cuando él dice, uy, ahora sí la entendí. ¿Sí la entendiste? Lo que pasa es que eso ya no es la teoría de la relatividad. Lo que tú entendiste ahora no lo es.
Porque cuando tú comienzas a bajar y a quitarle, y a quitarle, y a quitarle, termina ya diciendo lo que no es. Esas son las tradiciones. Las tradiciones no son confiables y además no están escritas en ningún lado. Tú le preguntas, ¿dónde están escritas las tradiciones? No es que no están escritas, es por lo que la iglesia ha estado diciendo. Pero si la iglesia se ha estado corrompiendo siglo tras siglo. Yo nací en una iglesia en República Dominicana cuando niño. Y lo que yo he visto que voy y observo, permanecen en la doctrina, gracias al Señor. Pero todo lo que allí se hacía es diferente. Cambian. Y en ese cambiar es que hay que tener cuidado de si en esos cambios están transformando la doctrina. ¿Sí ven por qué hago tanto énfasis en tener cuidado con la iglesia? De que tengamos cuidado con la iglesia de Cristo. Porque a veces no lo tenemos. Y la iglesia de Cristo no es esta iglesia, es la iglesia universal. Por eso me preocupa tanto lo que dicen las personas en diferentes congregaciones. Lo que enseñan, porque se están adaptando al mundo y están corrompiendo las iglesias locales. Sí, Francisco. Yo creo que hay que también saber que al principio cuando la iglesia comenzó después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, no había escritura como las cartas no había. Entonces todo era por palabra de ellos y llevaban el mensaje de la salvación. Había mucha tradición. Había tradición. Y por eso es que Pablo les dice a los tesalonicenses en Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, dice: así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pero ellos nunca se desviaron del mensaje esencial de lo que era el evangelio. Porque ellos, lo que ya estaba escrito, porque también cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? En el capítulo 3, que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y que ella nos puede hacer salvos, porque útil, porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento vemos claramente las profecías y lo que Dios iba a hacer en cuanto a mandar a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando leemos Isaías capítulo 53, que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero a lo que voy es de que en ese tiempo ellos, cuando iban a predicar, como en el caso de Pablo, él iba a predicar lo que él ya conocía de las Escrituras, pero nunca se desvió de lo que es el Evangelio y la salvación. Ahora, en la actualidad, pues tenemos, gracias a Dios, tenemos los escritos, pero como dice usted, el problema es del ser humano, que quiere ser sabio en su sabiduría, pero esa sabiduría es una sabiduría terrenal. Poder. Pero la verdadera sabiduría que viene de lo alto es la que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, sin desviarnos de ese mensaje de salvación, para que nosotros podamos tener la fe en Cristo Jesús. Las tradiciones estaban ahí, mi hermano, de que nos vayamos, pero sí, toda la tradición tenía que estar sustentada por lo que ellos tenían como escritura hasta ese momento. Los escritos de ese canon, porque ya estaba establecido ese canon judío, ese canon escriturario, era lo que había que seguir. Tú no podías salirte de ahí. Por eso es que también el Señor corrige de que ellos estaban aferrados a sus tradiciones, pero tradiciones que ellos habían desviado de la palabra de Dios, y Él lo invita a ver lo que Moisés decía. ¿O quién no ha escuchado a Moisés? ¿Se acuerdan de eso? ¿No lo dijo? Entonces, y si ustedes hubiesen conocido a Abraham, las obras de Abraham hubiesen hecho, ¿dónde ellos podían encontrar a Abraham si no era en lo que ya estaba escrito acerca de él? Porque en ese tiempo ellos no vivieron con Abraham, era simplemente la trayectoria de Abraham y lo que estaba escrito sobre él.
Entonces era una invitación a ver la vida de Abraham, de lo que estaba escrito, para entonces hacer las obras de Abraham. Y ese todo el tiempo era un llevar a lo que era dictado por Dios, lo que había estado escrito. La escritura es necesaria y Dios lo vio, porque el hombre es un ser en el cual no se puede confiar. Las tradiciones han sido usadas no más que para manipular. Somos santos, somos puros, podemos decir lo que queremos y entonces ustedes creen en nosotros y ahora le damos a conocer. ¿Entienden? Lo que nosotros queremos que ustedes hagan. Pero no es así. Tenemos unos escritos cuales seguir. Hermanos, hoy nos extendimos mucho. Pero lo bueno es que Luis nada más va a predicar 1 hora y media aquí hoy. Así es que... Qué bueno. Vamos a tener un tiempecito de oración para despedirnos. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias inmensas te damos a ti, Padre, por cuidarnos, por protegernos en este día. Analizando estas cosas que a veces no se asimilan en un momento, aunque parecen sencillas, nosotros a veces necesitamos tiempo para tratar de digerir lo que tal vez por tanto tiempo hemos estado creyendo. Ayúdanos, oh Dios, a ver a la luz de tu palabra, porque es a la luz de ella que podemos obtener los principios y las enseñanzas correctas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia en este día, porque te lo pedimos a ti, oh Señor amado, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo con gracias. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Padre, por darnos ese privilegio de poder creer en ti y amarte, porque te lo pedimos, oh Dios, a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.